Imagina por un momento un mapa completo del cuerpo humano, pero dibujado en las plantas de los pies, Ajá. con cada órgano, cada sistema, todo ahí. La idea de que si presionas, no sé, un punto en el dedo gordo, estás influyendo en la cabeza, o que el talón está conectado con la zona lumbar. Esa es exactamente la premisa central, sí. La promesa de la reflexología. Pues hoy vamos a sumergirnos en los materiales que tenemos sobre esta práctica. Y las preguntas, claro, surgen solas. ¿Qué es exactamente esto? ¿De dónde viene? Y la más importante, creo yo, ¿qué dice la ciencia cuando se la pone a prueba? Precisamente, el objetivo es ese. Analizar las distintas caras que nos presentan los documentos. Su definición, su historia, los mecanismos que proponen y lo crucial, claro, los resultados de las revisiones científicas. Se trata de tener la foto completa. Vale, pues empecemos por el principio, a desgranar esto. ¿Cómo se define formalmente? Porque los textos ya de entrada dejan claro que esto no es solo un masaje de pies para relajarse. Exacto. Y es una distinción importante que hacen ellos mismos. De hecho, no se suele usar ni aceite ni loción. La técnica es específica. Ah, Una fuente de referencia, como la colaboración Cochrane, la define de una forma muy neutra. Dice algo como una suave manipulación o presión en ciertas partes del pie para producir un efecto en otra parte del cuerpo. muy directa, sí. Pero he visto que otros documentos van un poco más allá, ¿no? Sí. El Departamento de Salud del Gobierno de Australia, por ejemplo, le añade un matiz que es clave. A ver, La describe como un sistema de aplicación de presión que los practicantes creen que estimula la energía y libera bloqueos que causan dolor o enfermedad. amigo, ahí ya has metido palabras como energía y bloqueos. Exacto. Ahí ya estamos en otro marco conceptual, uno que se aleja de la fisiología que conocemos. Claro, esa es la idea central. El pie como una especie de panel de control a distancia. Los gráficos que vienen en los documentos son fascinantes. Es una cartografía del cuerpo entero en un espacio mínimo, con el riñón, el pulmón, cada uno con su punto exacto. Sí, sí. Los mapas son la base de todo. Y esto me lleva a una asociación casi automática. Uno piensa en estas cosas y la mente se va a China, a tradiciones milenarias, a la acupuntura. ¿Ese es el caso? ¿Tiene la reflexología esas raíces tan antiguas? Pues fíjate, esa es una de las mayores sorpresas que revelan los documentos. La respuesta es un no rotundo. Ah, no. No, aunque, a ver, existen prácticas de presión en los pies en muchas culturas, claro. También en la medicina tradicional china. Pero la reflexología, como la conocemos hoy, con esos mapas, con ese sistema de zonas, es una invención occidental y sorprendentemente moderna, Moderna. ¿Cómo de moderna? de 1913, introducida en Estados Unidos, Espera. 1913. En Estados Unidos. tal cual. Pero eso lo cambia todo. Entonces, ¿de dónde sale toda esa terminología del chi, de la energía vital? ¿Suena a que le han puesto un barniz oriental a algo que no lo es? Es una observación muy aguda, sí. El promotor original fue un médico estadounidense, William H. Fitzgerald, que era otorrino. Ajá. Él desarrolló lo que llamó terapia zonal, y su afirmación principal era que si aplicabas presión en ciertas zonas, conseguías un efecto anestésico en otras. Era una idea muy mecanicista en su origen. Un efecto anestésico. Sí, sí, anestésico. Vaya, esa es una afirmación muy potente. O sea, pasar de la relajación a la anestesia es un salto. Es un salto enorme. ¿Y cómo se pasa de esa terapia zonal a la reflexología que vemos hoy? Pues aquí entra la figura clave, la que le da forma a todo esto en los años 30 y 40. Eunice D. Ingham. Era enfermera y fisioterapeuta. ¿Y ella qué hizo? Pues retomó el trabajo de Fitzgerald, pero lo refinó muchísimo. Se centró casi solo en los pies y las manos, porque decía que eran las zonas más sensibles, más receptivas. O sea que fue ella la que dibujó esos mapas tan detallados que conocemos. Exactamente, fue Ingham la que, partiendo de las 10 zonas verticales de Fitzgerald, mapeó todo el cuerpo en reflejos, en las plantas de los pies. Ella es la autora de esa cartografía. Increíble. Y fue ella quien la rebautizó como reflexología. Los textos señalan que la gran mayoría de los practicantes de hoy siguen sus métodos directamente. Es que es increíble que una sola persona sea la responsable de todo eso. Me hace pensar, si ella hubiera dibujado el mapa de otra manera, con el hígado en el dedo gordo, la disciplina hoy sería diferente.
Esa es una pregunta fundamental. Apunta directamente a la naturaleza de la evidencia que sostiene esos mapas, que no se basan en estudios anatómicos que demuestren esas conexiones, sino en el sistema que Ingham desarrolló. Entiendo. Vale, si dejamos la historia y vamos al cómo, ¿cuál es el mecanismo que proponen? Si un reflexólogo presiona el punto del hígado, ¿cómo se supone que eso provoca un cambio en el órgano? Aquí es donde las explicaciones se vuelven más difusas. No hay un consenso único. La idea unificadora que mencionan las fuentes es la del ki, o la fuerza vital invisible. Ajá. La teoría postula que el estrés o la enfermedad crean bloqueos en el flujo de esa energía y que la presión en el punto reflejo del pie pues libera ese bloqueo. Y aparte de la idea del chi, que suena muy etérea, ¿dan alguna otra explicación más? Bueno, que suene más científica. Sí, a veces se proponen otras hipótesis. Una es que la presión envía señales por el sistema nervioso hasta el cerebro, que a su vez responde equilibrando los órganos. Ya. Otra es que estimula la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, y que eso explicaría por qué se reduce el dolor y el estrés. Entiendo la lógica interna que proponen, sí, con las endorfinas, el sistema nervioso, pero choca frontalmente con lo que sabemos de biología, de anatomía. Me cuesta imaginar un nervio que conecte de forma tan específica la planta del pie con el bazo, por ejemplo. Supongo que la comunidad científica tendrá una opinión bastante clara, ¿no? De plano, la comunidad médica y científica rechaza estas explicaciones. Es que la ciencia no ha encontrado ni una sola prueba de la existencia de esa energía chi, ni de los campos de energía, ni de los bloqueos. Claro. Estas hipótesis entran en conflicto directo con modelos biológicos que están más que probados, como la teoría microbiana de la enfermedad. No encaja. Son dos visiones del mundo, incompatibles. Exacto. Y hay un punto buenísimo que se menciona en uno de los documentos del libro Trick or Treatment, de Simon Singh. Sí, Él lo mira desde la biología evolutiva y plantea una pregunta que es demoledora. Dice, a ver, si los pies de verdad reflejan los órganos, debería haber una explicación de cómo surgió eso por selección natural. claro. ¿Qué ventaja evolutiva le dio a nuestros ancestros tener un mapa de los riñones en el pie? Según él, nunca se ha presentado ni un solo argumento coherente para explicarlo. Es una pregunta brillante por lo simple que es. Vale, a ver si lo he entendido. Llevamos un rato hablando de mapas, de energía, pero cuando se pone a prueba de verdad, con estudios serios, la conclusión es que no hay nada. ¿Así de tajante? La conclusión de las revisiones científicas que citan nuestras fuentes es contundente, sí, y consistente. Una revisión sistemática de 2009, que analizó muchísimos ensayos controlados aleatorios, que es el estándar de oro en investigación, concluyó, y cito textualmente, la mejor evidencia disponible hasta la fecha no demuestra de manera convincente que la reflexología sea un tratamiento eficaz para ninguna condición médica. Para ninguna. Ni una sola. Ni una. Y el consenso es unánime en todas las revisiones posteriores que se mencionan, como una de 2011 que llegó exactamente a la misma conclusión. No es una opinión aislada, es el peso de la evidencia acumulada. Eso es. Demoledor. Y supongo que esto no se queda solo en el papel de las revistas científicas. Tendrá consecuencias. En absoluto. Los documentos detallan un caso muy práctico, el del gobierno de Australia. En 2015, su Departamento de Salud publicó una revisión masiva de terapias alternativas para decidir si debían seguir cubriéndolas los seguros de salud. Di. Pues la reflexología fue una de las 17 terapias para las que no se encontró evidencia clara de efectividad. ¿Y entonces qué pasó? Pues lo que cabría esperar. En 2017, el gobierno australiano anunció que la reflexología dejaría de recibir subsidios de los seguros. La justificación fue muy clara. Asegurar que los fondos de los contribuyentes se gasten de manera apropiada y no se dirijan a terapias que carecen de evidencia. Una postura muy firme, desde luego. Y esto me lleva a pensar en casos más graves. ¿Qué pasa con enfermedades como el cáncer? Ese es un punto crítico. Una de las organizaciones más importantes, Cancer Research UK, afirma de manera explícita: no hay evidencia científica que pruebe que la reflexología pueda curar o prevenir ningún tipo de enfermedad, incluido el cáncer. Claro, es que esta es la línea roja.
De hecho, la preocupación de los médicos es que una persona con una enfermedad grave confíe en estas terapias y retrase un tratamiento médico convencional, cuya eficacia sí está probada. Y ese retraso puede tener consecuencias fatales. Aquí está la gran paradoja, entonces. Por un lado, un consenso científico muy sólido que dice que no funciona para tratar enfermedades. Y por otro, es innegable que la reflexología es muy, muy popular. Ciertamente. Y los documentos lo cuantifican. En Dinamarca, por ejemplo, dicen que es una de las terapias alternativas más utilizadas. Una encuesta de 2005 mostró que el 21,4% de la población la había usado alguna vez. Más de una de cada 5. ¿Una de cada 5? Pero a ver, un 21% de la población de un país como Dinamarca. Esa gente no puede estar equivocada, ¿o sí? O sea, tienen que estar sintiendo algo, aunque la ciencia diga que no es por un bloqueo de energía. ¿No podría ser simplemente un efecto placebo muy potente? ¿O el beneficio de tener a alguien una hora contigo, el contacto físico? Has dado en el clavo del debate. Muchos científicos argumentarían precisamente eso. El acto de que alguien te dedique una hora en un entorno tranquilo, con contacto físico, puede ser muy bueno para reducir el estrés y mejorar el bienestar. Claro. Esos efectos son reales. La discrepancia no está en si la gente se siente mejor, que a menudo es así, sino en el por qué. La reflexología lo atribuye a sus mapas y al ki, y la ciencia lo explicaría por factores psicológicos y fisiológicos bien conocidos. ¿Puede poner un cartel y decir que es reflexólogo? Pues la regulación es un tema complejo, varía mucho. En el Reino Unido, por ejemplo, que se citan las fuentes, la coordinación es voluntaria. Hay un organismo, el CNHC, que establece estándares, pero como el registro es voluntario, Cualquiera puede ejercer por su cuenta. en la práctica sí. Cualquiera puede describirse legalmente como reflexólogo sin estar inscrito. Lo que abre la puerta a que se hagan todo tipo de afirmaciones, me imagino. Exacto. Y hay una anécdota en la documentación que lo ilustra perfectamente. Cuando el CNHC empezó su registro, un escéptico buscó y encontró a 14 reflexólogos, registrados oficialmente, que en sus webs afirmaban tratar enfermedades concretas. ¿Cómo cuáles? Infertilidad, problemas digestivos, cosas serias. Cuando se lo señaló al CNHC, el propio organismo tuvo que obligar a sus miembros a retirar esas afirmaciones porque violaban las normas de la Autoridad de Publicidad, que prohíben hacer afirmaciones médicas sin pruebas. Vaya, eso demuestra la tensión enorme que hay entre lo que se permite decir y lo que realmente se dice. Totalmente. Bueno, después de este análisis detallado, la imagen que emerge es la de una práctica con una historia fascinante y sobre todo inesperada. No es milenaria, no es oriental, sino que nace en Estados Unidos a principios del siglo XX. Con esa premisa de un mapa del cuerpo en los pies. Exacto. Unos mapas y una teoría que se basan en conceptos como la energía vital, para los que no existe ninguna evidencia científica. Y las revisiones sistemáticas, de forma consistente, concluyen que no es un tratamiento efectivo para ninguna condición médica. Y sin embargo, y aquí está el nudo de la cuestión, mantiene una popularidad enorme. Un porcentaje muy significativo de la población recurre a ella y, sin duda, siente que le aporta algo. Lo que nos deja con una pregunta final que los materiales plantean, una que va más allá de la propia reflexología. ¿Qué factores sociales, culturales o psicológicos impulsan la popularidad y la persistencia de prácticas que, tras un escrutinio científico riguroso, no cuentan con el respaldo de la evidencia para sus afirmaciones? Bien, vamos a sumergirnos en esto. La escena es Clermont, Francia, en 1095. El Papa Urbano II se levanta y pronuncia un discurso que, bueno, va a prender una mecha que arderá durante 200 años. Increíble. Lanza una llamada a las armas, una peregrinación armada a Tierra Santa, prometiendo la remisión de los pecados. Y la multitud, según cuentan, responde con un solo grito: Deus vult, Dios lo quiere. Y así empezaron las cruzadas. Exacto. Y hoy, con los documentos que tenemos, no queremos solo hacer una lista de batallas. La misión es intentar entender qué pasaba por la cabeza de toda esa gente. Claro.
¿Qué motivó a miles de personas a dejarlo todo, su casa, su familia, para luchar en una tierra que ni conocían? Porque la llamada del papá no surgió de la nada, ¿eh? Fue la chispa en un polvorín, como decíamos. Totalmente. ¿Y cuál era ese polvorín? O sea, ¿cómo estaba el mundo en ese momento para que una idea así prendiera tan fuerte? Pues, a ver, tienes que imaginarte una Europa occidental que era un hervidero. Ajá. Estaba fragmentada, era muy violenta, tenías a los caballeros que básicamente se dedicaban a la guerra entre ellos, Claro. y el papado, que estaba ganando poder, buscaba desesperadamente canalizar toda esa energía bélica hacia afuera. Sacarla de Europa. Exacto. Y mientras, en Oriente, el Imperio Bizantino, que era el gran muro cristiano, estaba contra las cuerdas, amenazado por el avance de los turcos selyúcidas. Y en medio de todo, Jerusalén. Ahí está. Un lugar sagrado que, aunque llevaba siglos bajo dominio musulmán, de repente se había vuelto un destino mucho más peligroso para los peregrinos cristianos. O sea que tenemos una mezcla de fervor religioso, una sociedad militarizada que no tiene un enemigo claro y además una crisis geopolítica en Oriente. La tormenta perfecta. Urbano II supo leer el ambiente perfectamente y ofreció una solución para todo. Una causa justa que unía al guerrero y el peregrino, prometía la salvación y, de paso, ayudaba a sus aliados bizantinos. Y la respuesta fue masiva, pero por lo que veo en las fuentes, también increíblemente caótica. No fue un único ejército organizado. Hubo como una primera oleada, la llamada Cruzada de los Pobres. Sí, esa se adelantó a todos, liderada por predicadores carismáticos como Pedro el Ermitaño. Fue un movimiento popular descontrolado. Campesinos, gente común. Eso es. Y en su fervor desataron una violencia que ni el propio Papa había previsto. De camino masacraron a miles de judíos en las comunidades del Rin, en Alemania. Vaya, aquello fue solo un adelanto de la brutalidad que estaba por llegar. Y bueno, una vez en Anatolia, en territorio turco, fueron aniquilados fácilmente. Un desastre. Pero luego vino la oleada principal, la de los profesionales, la cruzada de los príncipes. Y aquí ya hablamos de la élite militar de Europa, ¿no? Totalmente. Nobles poderosos de Francia, de Normandía, de Italia, cada uno con su ejército y, claro, con sus propias ambiciones. Lo que me imagino que generaría tensiones, sin un rey al mando. Constantes. Era una empresa con demasiados líderes. Y aún así, contra todo pronóstico, tuvieron un éxito espectacular. Y aquí es donde está una de las claves que a menudo se nos olvida. ¿Cuál? Que su éxito se debió tanto a su tenacidad como a la situación del mundo islámico. No se encontraron un enemigo unido. Ah, claro. El poder selyúcida en Siria estaba en plena guerra civil y además era enemigo acérrimo del califato fatimí de Egipto. Estaban más ocupados luchando entre ellos que contra los recién llegados. Exacto. Y los cruzados, con mucha astucia, explotaron esa desunión. O sea que la primera gran lección aquí no es tanto la fuerza de los cruzados, sino que llegaron en el momento perfecto para aprovechar una guerra civil en el bando contrario. Eso lo cambia todo. Sí, pero su avance tampoco fue un paseo. El asedio de Antioquía, por ejemplo, duró casi 8 meses. 8 meses. Fue terrible, cuesta imaginarlo, pasando hambre, miedo y, para colmo, nada más tomar la ciudad, verse asediado uno mismo por un ejército de refuerzo musulmán. Increíble. Su victoria allí fue casi un milagro, inspirada supuestamente por el hallazgo de la lanza sagrada. Pero también demostró sus divisiones. Uno de sus líderes, Bohemundo, reclamó Antioquía para sí mismo. Y ahí nace el primer gran estado cruzado. Y el clímax, claro, es la conquista de Jerusalén en julio de 1099. Los relatos son espeluznantes. Cuentan que, tras romper las murallas, la masacre fue tal que los cruzados caminaban con la sangre hasta los tobillos. Aniquilaron a casi toda la población, ¿sí? Musulmanes, judíos. Y de esa conquista nacen los estados cruzados. Crearon una especie de Europa feudal en miniatura en pleno Oriente Próximo. Unos estados muy frágiles, me imagino. Muchísimo. Dependían totalmente del flujo constante de gente y dinero desde Europa. Y esto generó un ciclo. Para defenderlos hacían falta más cruzadas. Pero, sobre todo, su existencia provocó una reacción inevitable en el mundo musulmán, que tardó en llegar, pero llegó. Esa desunión musulmana les dio a los francos, como los llamaban, unas décadas de relativa calma.
Sí, pero luego surgen figuras que empiezan a hablar de yihad, de guerra santa, para unificar a los creyentes contra los invasores. Ahí está el punto de inflexión. Exacto. Líderes como Zengi, un gobernante turco de Mosul, empiezan a unir territorios y a predicar esta idea. Y en 1144 da el primer gran golpe. Conquista el condado de Edesa, el estado cruzado más al norte, el más expuesto. Eso es. Y para la cristianidad aquello fue un shock total. Cruzada. Esta vez a lo grande, liderada por dos de los reyes más poderosos, Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. Con semejantes líderes, uno esperaría un éxito rotundo, ¿verdad? ¿Pues sí? Pues fue un fracaso estrepitoso. Ah, sí. La coordinación fue nefasta, sufrieron derrotas tremendas cruzando Anatolia y, para colmo, cuando llegaron, tomaron la peor decisión estratégica posible: atacar Damasco. ¿Por qué era mala idea? Porque Damasco, en ese momento, era un potencial aliado contra Zengi. La derrota no solo fue humillante, sino que empujó a Damasco a los brazos de sus enemigos. Vale. Entonces, la Segunda Cruzada es un fracaso total y los estados cruzados se quedan más vulnerables que nunca. ¿Quién fue el primero en darse cuenta de que era el momento de dar el golpe de gracia? Un personaje que lo cambiaría todo. Saladal al-Din Yusuf ibn al-Job, Saladino. Lo conocemos como Saladino, un general kurdo que, con una habilidad política y militar extraordinaria, logró lo que parecía imposible. Unificar Egipto y Siria. Exacto. Creó un imperio que rodeaba por completo a los estados cruzados. De repente, los francos ya no se enfrentaban a pequeños señores de la guerra, sino a un imperio unido bajo un líder brillante. El peor escenario posible para ellos. Y ese pulso culmina en la famosa batalla de Jatín, en 1187. Saladino fue muy astuto. Atrajo al ejército del reino de Jerusalén a una trampa, en una zona desértica, sin agua y bajo un sol abrasador. El ejército cristiano fue aniquilado. Fue la mayor catástrofe militar de la historia de los estados cruzados. El reino quedó indefenso, y pocas semanas después, Saladino llegó a las puertas de Jerusalén. Que se rindía. Se rindió. Pero aquí Saladino hizo algo que lo convirtió en leyenda. A diferencia de la masacre de 1099, prohibió las matanzas y permitió a los habitantes pagar un rescate para marcharse. Una clemencia que hasta los cronistas cristianos de la época destacaron. Sí, fue un gesto muy poderoso. La pérdida de Jerusalén sacude Europa y desencadena la Tercera Cruzada, la que todos conocemos por las películas. El choque de titanes. Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia y el emperador Federico Barbarroja contra Saladino. Una empresa gigantesca que, sin embargo, empezó con muy mal pie. Barbarroja, que iba al mando del ejército más grande, se ahogó cruzando un río en la actual Turquía. Vaya. Y su ejército se desintegró. Luego, Felipe y Ricardo, que eran grandes rivales, consiguieron tomar Acre, pero su enemistad era tan grande que Felipe se volvió a Francia en cuanto pudo. Eso dejó a Ricardo solo al mando. Y a pesar de todo, demostró ser un genio militar. Ganó batallas clave como la de Arsuf, aseguró el control de toda la costa, Sí, y se acercó a Jerusalén un par de veces. pero nunca la atacó. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Porque Ricardo era un pragmático. Sabía que podía tomar la ciudad, sí, pero también sabía que no tenía los hombres para defenderla una vez que el grueso del ejército se volviera a casa. Habría sido una victoria vacía. Totalmente. Así que optó por la diplomacia. Negoció directamente con su gran enemigo, con Saladino. Increíble. Y la cruzada terminó con el Tratado de Jaffa. Una tregua que dejaba Jerusalén en manos de Saladino, pero confirmaba el control cristiano de la costa y garantizaba el acceso seguro a los peregrinos. No era la victoria total, pero salvó a los estados cruzados del colapso. Fue un empate increíblemente pragmático. De acuerdo. Si las primeras cruzadas iban sobre recuperar Tierra Santa, la cuarta cruzada es donde la trama da un giro que parece, bueno, surrealista. Sí, es que es una historia increíble. El plan original era atacar Egipto, ¿no? El centro del poder de la dinastía de Saladino. Un plan militarmente muy sólido. Para ello, contrataron a los venecianos para construir una flota gigantesca. ¿El problema? El dinero. Siempre el dinero. No aparecieron suficientes cruzados para pagar la factura. Se encontraron en Venecia con una flota enorme que no podían pagar. Un problema de liquidez, vamos. Y los venecianos, liderados por el dogo Enrico Dándolo, un anciano ciego pero increíblemente astuto,
Les ofrecieron un trato. A ver, Si les ayudaban a reconquistar para Venecia la ciudad cristiana de Zara, en la costa dálmata, les perdonaban parte de la deuda. espera. Atacar a otros cristianos para pagar las deudas de una cruzada. El ideal ya empezaba a torcerse bastante. Pues sí. Y a pesar de que el Papa lo prohibió y los amenazó con la excomunión, aceptaron. Pero la cosa se complicó aún más. Aún más, en Zara apareció un príncipe bizantino exiliado, Alejo Ángelo, con una oferta que no podían rechazar. Una fortuna en plata, tropas y la sumisión de la Iglesia Ortodoxa a Roma si le ayudaban a recuperar el trono en Constantinopla. La oferta era demasiado tentadora. Y así, una cruzada que debía ir a Egipto acabó desviándose a Constantinopla, la ciudad cristiana más grande y rica del mundo. Lo que ocurrió en 1204 es una de las grandes tragedias de la historia. Tras una serie de intrigas, los cruzados y venecianos se sintieron traicionados y tomaron la ciudad por la fuerza. El saqueo de Constantinopla. Durante 3 días saquearon sin piedad la capital de la cristiandad oriental. Fíjate, el historiador bizantino Nicetas Chuniates lo describe con horror, contrastando la clemencia del musulmán Saladino en Jerusalén con la masacre de cristianos a manos de otros cristianos. Es que es un punto de inflexión brutal. No solo no ayudó en nada a Tierra Santa, sino que destrozó el imperio bizantío, que era el principal baluarte contra el avance turco. Y creó una herida entre el cristianismo occidental y oriental que, se podría decir, no ha cicatrizado nunca. El ideal de la cruzada quedó manchado para siempre. Y después de eso el concepto se expande, se diluye, ¿no? Totalmente. Hubo cruzadas contra los herejes cátaros en Francia, contra los paganos en el Báltico, incluso cruzadas políticas contra los enemigos del Papa en Italia. Ya no se trataba solo de Jerusalén. Aún así hubo más intentos en Tierra Santa. Y uno de los más extraños es la Sexta Cruzada. Un momento. El líder, el emperador Federico II, fue a Tierra Santa mientras estaba excomulgado. Precisamente. Un lío político monumental. Y es que Federico II no era un cruzado al uso, era un personaje fascinante, casi renacentista en plena Edad Media. ¿En qué sentido? Hablaba árabe, era un escéptico, un diplomático consumado. En lugar de buscar la batalla, vio que el mundo musulmán estaba dividido de nuevo y usó la diplomacia. Se sentó a negociar con el sultán de Egipto, Al-Kamil. O sea que recupera Jerusalén, hablando. Exacto. Firmó un tratado que le devolvía la ciudad a los cristianos, junto con Belén y un corredor a la costa, sin derramar una gota de sangre. Increíble. Pero supongo que fue un escándalo para muchos en la época. Un escándalo tremendo. Un emperador excomulgado haciendo tratos con el infiel. Un éxito que, por lo que veo, duró poco. Jerusalén se volvió a perder. Y entonces entra en escena una nueva fuerza, mucho más implacable: los mamelucos. Y aquí la historia cambia de nuevo. Los mamelucos son un caso único. Imagina una casta de soldados comprados como esclavos de niños y entrenados toda su vida solo para la guerra. Una élite militar. Tan buenos y tan unidos que acabaron tomando el poder en Egipto. Y a diferencia de Saladino y sus sucesores, que a veces eran pragmáticos, los mamelucos no negociaban. Su único objetivo era borrar del mapa a los cruzados, sistemáticamente. Y lo hicieron. Vemos como líderes como Baibars van conquistando una a una las fortalezas más inexpugnables. El territorio se encoge hasta quedar reducido a unas pocas ciudades en la costa. Bastión. Fue un asedio brutal que marcó el fin de la presencia cruzada en Tierra Santa. Entonces, llegamos al final y la pregunta es inevitable. 200 años de guerra, millones de vidas afectadas. ¿Para qué? ¿Cuál es el legado de todo esto? Es increíblemente complejo. Por un lado, es innegable que estimuló el comercio entre Oriente y Occidente. Ciudades como Venecia o Génova se hicieron inmensamente ricas. Hubo intercambio de ideas, de tecnología. Sí, sí. Pero la herencia más pesada, sin duda, es una profunda cicatriz de desconfianza y violencia entre el cristianismo y el islam. Y esa herida sigue abierta hoy en día. De alguna manera, sí, porque esa memoria histórica ha sido utilizada y manipulada por ambos lados. Por un lado, la propaganda del islamismo radical invoca las cruzadas como prueba de un conflicto eterno, y por el otro lado, en Occidente, hemos visto a círculos de extrema derecha recuperar la simbología de las cruzadas como un emblema de la lucha de la civilización cristiana contra una supuesta amenaza islámica. Ambas visiones son una simplificación peligrosa.
peligrosísima. Porque la historia, como hemos visto, estuvo llena de alianzas cambiantes, de pragmatismo, de codicia. Hubo cristianos luchando junto a musulmanes contra otros cristianos. Reducirlo a un choque de civilizaciones es ignorar la historia. Es un viaje increíble, desde la fe casi ciega del concilio de Clermont hasta el cínico saqueo de Constantinopla y la lenta agonía de Acre. Vimos como un éxito inicial, basado en la debilidad del enemigo, dio paso a una lucha a muerte cuando ese enemigo se unificó. Y cómo la propia codicia y las divisiones internas acabaron corrompiendo el movimiento desde dentro. Y para reflexionar, te dejo una última idea. Tras la caída de Acre, no se rindieron. Siguieron haciendo planes para recuperar Tierra Santa. Ah, sí. Sí, pero ya no eran solo planes de ejércitos. Un teórico de la época, Fidencio de Padua, propuso algo mucho más moderno. Un bloqueo económico y naval total de Egipto. Vaya. Cortar sus rutas comerciales con Europa y la India para ahogar al poder mameluco desde dentro. Eso suena a una estrategia del siglo XX, no del XIII. Totalmente. Nos muestra cómo la idea de una guerra total, que va más allá del campo de batalla, ya estaban haciendo. Y la pregunta que queda en el aire es, si el concepto de cruzada se transformó de una peregrinación armada a una estrategia geopolítica que incluía la guerra económica, ¿qué forma adoptaría hoy un esfuerzo de esa magnitud? No como una guerra religiosa, claro, no, sino como la movilización total de una sociedad para lograr un objetivo que considera existencial. Hoy nos metemos de lleno en un acuerdo que, sin que nos demos casi cuenta, ha moldeado el mundo durante más de 50 años. Hablamos del Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP. Un tema clave, sin duda. Sí, tenemos sobre la mesa un montón de análisis de su historia, sus reglas y sobre todo sus polémicas. El objetivo de hoy es, entender cómo funciona este pacto global, por qué es tan crucial y cuáles son sus grietas más peligrosas. Que las tiene. Y para arrancar, un dato que a mí me parece que lo cambia todo. En los años 60, cuando se negociaba esto, la predicción era que para los 80 tendríamos, ¿qué? 25 o 30 países con la bomba atómica. Una barbaridad, sí. Esa era la estimación. Y hoy, más de medio siglo después, solo un puñado más la tiene. Esto nos deja con una pregunta que va a estar planeando sobre toda nuestra conversación. ¿Es el TNP un éxito increíble o es un fracaso que solo ha conseguido aplazar lo inevitable? Bueno, vamos a desgranar esto. A ver, para entender bien el tratado, yo creo que hay que viajar a esa época, al pánico que había. La Guerra Fría en su apogeo. Exacto. La idea de que no solo dos superpotencias, sino 20 o 30 países tuvieran el botón nuclear era una auténtica pesadilla. Claro, el equilibrio del terror ya era frágil entre dos. Imagínate con más. La disuasión entre Washington y Moscú ya era un hilo muy fino. Se multiplicas los actores, el riesgo de que una guerra nuclear empezara por un accidente, un error de cálculo, O una crisis regional que se va de las manos. se disparaba. El TNP nace fundamentalmente para evitar ese futuro. O sea, que se propone una especie de gran pacto para que el club nuclear no se descontrole. ¿Cuál es exactamente ese intercambio? ¿Qué se da y qué se recibe? Es un trueque, sí. Un pacto que se suele explicar con la idea de los 3 pilares. Vale. El primero es la no proliferación. Muy simple. Si tienes la bomba, te comprometes a no compartirla. Y si no la tienes, Te comprometes a no intentar conseguirla. Nunca. exacto. Y para que todo el mundo se fíe, los países sin armas nucleares tienen que aceptar inspecciones. Ahí entra el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIAA. Justo. Aceptan abrir sus programas nucleares a los inspectores para verificar que todo es para fines pacíficos. De acuerdo. Esa es la parte del control, la de nadie más entra en el club. Pero, a cambio, los que ya estaban dentro tenían que ofrecer algo, ¿no? Claro, esa era la clave para que el resto del mundo firmara. Y ahí vienen los otros 2 pilares. El segundo es el desarme, La gran promesa. la gran promesa. Los 5 países con armas nucleares que reconoce el tratado. Estados Unidos, la URSS, Reino Unido, Francia y China. Esos 5 se comprometen a negociar de buena fe para reducir y, en teoría, eliminar sus propios arsenales nucleares. De buena fe. Ya hablaremos de esa frasecita. Ya. Y el tercer pilar es, digamos, el premio de consolación.
o el incentivo, el uso pacífico de la energía nuclear. Ah, el derecho a tener energía nuclear para la electricidad, la medicina. Se reconoce el derecho inalienable de todos los países a desarrollar energía nuclear para fines pacíficos, y se fomenta la cooperación para ello. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque claro, el club de los 5 legales son, qué casualidad, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Vaya casualidad. O sea que el tratado nace ya con una jerarquía clarísima. Unos ponen las reglas y el resto a acatarlas. Totalmente. Y esa es la genialidad y a la vez el pecado original del TNP. De hecho, hay muchos analistas que dicen que eso de los 3 pilares iguales es un mito. ¿Ah, sí? Que el tratado en realidad va de una sola cosa, no proliferación. El desarme y el uso pacífico fueron las concesiones, el edulcorante necesario para que el resto del mundo lo firmara. O sea que la desigualdad no es un fallo, es parte del diseño. Es que el pacto se construyó sobre esa base. La hipocresía no es un error del sistema, es una característica de fábrica. Claro, fue la única manera de que las potencias nucleares firmaran algo que en teoría limitaba su propio poder. Pero si esa desigualdad es la base, me imagino que las grietas no tardaron en aparecer. El pilar del desarme, por ejemplo. Esa fórmula de negociar de buena fe. Suena a papel mojado. Es que es la mayor fuente de conflicto del tratado, sin ninguna duda. Me lo imagino. Por un lado, es el único compromiso legalmente vinculante que existe para que las potencias nucleares se desarmen. Pero el lenguaje es tan ambiguo que cada uno lo interpreta como quiere. Claro. Los estados nucleares dicen, oye, hemos reducido nuestros arsenales drásticamente desde la Guerra Fría, estamos negociando, estamos cumpliendo. Pero claro, los otros ven que siguen teniendo miles de armas. Las están modernizando. Muchos países no nucleares, sobre todo el movimiento de países no alineados, responden, un momento, siguen teniendo casi 14.000 cabezas nucleares entre todos. Eso no es cumplir el trato. Es la acusación clásica de haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y me imagino que esa frustración debilita todo el sistema. Exacto. Debilita la autoridad moral del régimen. Cuando un país como Irán o Corea del Norte decide avanzar con su programa, una de sus justificaciones es siempre esta. ¿Por qué deberíamos nosotros renunciar a todo si las grandes potencias no cumplen su parte del desarme? ¿Es un argumento potente? Fíjate que hasta la Corte Internacional de Justicia tuvo que pronunciarse sobre esto en el 96 y dijo que la obligación no era solo sentarse a hablar, sino concluir negociaciones que conduzcan al desarme nuclear. Pero claro, no puso una fecha límite, así que el debate sigue igual. Vale. El pilar del desarme es bastante inestable. Pero el tratado ofrecía algo a cambio, la promesa de energía nuclear para todos. Suena bien, pero me da la sensación de que ahí se esconde la trampa más grande de todas. Es el llamado talón de Aquiles del tratado, sin duda. ¿Por qué? El problema es que la tecnología para enriquecer uranio o reprocesar plutonio, que necesitas para el combustible de un reactor civil, Para generar electricidad. es prácticamente la misma que necesitas para fabricar el material fisible de una bomba. Es una tecnología de doble uso. Un momento. Entonces, un país puede usar el tratado para acercarse legalmente al 99% del camino para construir una bomba, y nadie podría detenerlo. Has dado en el clavo. Eso es lo que se conoce como un programa de armas nucleares virtual. Suena fatal. Solo semanas o meses de tener una bomba si toma la decisión política. Y no estaría violando el tratado. No, no hasta que da el último paso. Y hemos visto cómo ha ocurrido. Irak, por ejemplo. Irak en los 90, Libia, Siria. Y por supuesto, los casos de Corea del Norte e Irán, que han explotado esta ambigüedad hasta el límite, desarrollando programas clandestinos mientras eran miembros del TNP. Con un club con estas reglas tan flexibles, no me extraña que algunos decidieran quedarse fuera desde el principio. El tratado es casi universal, sí, pero hay 4 países clave que nunca firmaron. Exacto, los que van por libre. El primero, y el que marcó la pauta, fue India. ¿Cuál era su argumento? Pues un argumento de principios, decían. Que el tratado era un apartheid nuclear que dividía el mundo entre los que tienen y los que no tienen. Y no les faltaba parte de razón. Y actuaron en consecuencia. Hicieron su primera prueba en el 74 y se declararon potencia nuclear en 1998.
Lo más irónico es que, a pesar de estar fuera de las reglas, han conseguido acuerdos de cooperación nuclear con países como Estados Unidos. Lo cual para muchos es como socavar el propio tratado. Es como premiar al que no cumple las normas, sí, Y la decisión de la India provocó una reacción en cadena inmediata. como un dominó nuclear. Pocas semanas después de las pruebas indias del 98, Pakistán hizo las suyas. La lógica del vecino, Lógica pura de seguridad. Si mi vecino y rival tiene la bomba, yo también la necesito. Su caso es más complicado por el historial de la red de Aku-Kan, que vendió tecnología nuclear a Irán, a Libia, a Corea del Norte. eso genera una desconfianza enorme, claro. Muchísima. Luego está el caso más misterioso, el del secreto a voces. Israel. Su política es de ambigüedad deliberada. Ni confirman ni niegan. Exacto. Pero vamos, todo el mundo sabe que tienen armas nucleares, especialmente desde que un técnico, Mordecai Vanunu, filtró los detalles en el 86. Es una especie de ficción diplomática. Sí, una ficción que permite mantener un cierto equilibrio en Oriente Medio. El sistema se sostiene porque nadie lo dice en voz alta. El cuarto país es Sudán del Sur, pero es un caso distinto. Es un estado muy joven que simplemente no ha tenido tiempo ni estructura para unirse. Y si esos son los que nunca entraron, luego tenemos al único que entró. Y dio un portazo al salir. Corea del Norte. El caso norcoreano es el manual de instrucciones de cómo reventar el tratado desde dentro. A ver, Se unieron en 1985, seguramente para obtener tecnología soviética. A los pocos años, los inspectores del OIEA descubrieron que estaban ocultando material. ¿empezaron los problemas? En el 93 amenazaron con irse. Lo pararon en el último minuto a cambio de un acuerdo con Estados Unidos. Pero en 2003, ante nuevas acusaciones, ¿Cumplieron su amenaza? cumplieron su amenaza y se marcharon. Desde entonces han hecho 6 pruebas nucleares y se declaran una potencia nuclear de pleno derecho. Para ellos, la bomba es su póliza de seguro de supervivencia. Viendo este panorama de grietas, de incumplimientos, de abandonos, volvemos a la pregunta inicial. ¿Dónde están los éxitos? Porque tiene que haberlos para que el tratado siga en pie después de todo. Los hay, y son muy, muy importantes. El caso más espectacular es el de Sudáfrica. Cuéntame. Es el único país del mundo que construyó sus propias armas nucleares. Y luego las desmanteló voluntariamente. ¿En serio? ¿Sí? Lo hicieron justo antes de que terminara el apartheid, a principios de los 90. Y luego se unieron al tratado como un país limpio. Un caso único. ¡Qué historia! Y hay más, ¿no? Sí. Luego están Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. Al desintegrarse la Unión Soviética, de repente se encontraron con un arsenal nuclear en su territorio. Podrían haberse convertido en potencias nucleares de la noche a la mañana. Lo que habría sido una pesadilla, claro. Multiplicar el número de estados exsoviéticos con armas. Exacto. Pero decidieron transferir todas las armas a Rusia, a cambio de garantías de seguridad de Moscú, Washington y Londres. El famoso Memorándum de Budapest. Ese mismo. Se unieron al TNP como estados no nucleares. Fue una victoria enorme para la no proliferación en ese momento. Aunque bueno, viendo lo que ha pasado en Ucrania, esas garantías de seguridad han demostrado ser bastante frágiles. Y eso me lleva al caso de Libia, que parece la moraleja más oscura de todas. El caso de Libia es una tragedia que proyecta una sombra muy, muy larga. En 2003, Gaddafi renunció a su programa de armas clandestino. Se vendió como un triunfo de la diplomacia. Y en parte lo fue. Pero 8 años después, en 2011, su régimen fue derrocado con apoyo de una intervención de la OTAN. Para regímenes como el de Corea del Norte, la lección es brutal y simple. Gaddafi se desarmó y lo mataron. Nosotros tenemos armas y seguimos aquí. Se ha convertido en el principal argumento en contra de cualquier desarme. Es un cuento con una moraleja terrible. Hablando de la OTAN, ahí hay otra contradicción que a mí me cuesta entender. El tratado prohíbe transferir armas nucleares, pero Estados Unidos tiene bombas en bases de 5 países europeos que en teoría son no nucleares. ¿Cómo se come eso? Es una de las paradojas legales del tratado, desde que se creó. Se llama uso compartido nuclear, o nuclear sharing. Y consiste en... Hay bombas tácticas estadounidenses en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. Para un país no alineado, por ejemplo, esto es una violación flagrante de las reglas. Claro, suena... Las reglas son para vosotros, no para mí. Suena a una excusa para saltarse las normas que ellos mismos imponen a los demás. ¿Y cuál es la defensa legal de la OTAN? Me imagino que tendrán alguna. Es un argumento muy rebuscado. Dicen que en tiempo de paz, las armas están bajo control exclusivo y total de Estados Unidos. Por lo tanto, no hay transferencia.
Vale. El control solo se ceñiría a los aliados en caso de que estallara una guerra. Y en ese momento, argumentan, el tratado ya no estaría en vigor. Es una interpretación muy legalista. Mucho. Se diseñó en la Guerra Fría para una cosa muy concreta: evitar que Alemania Occidental se sintiera tentada de construir su propia bomba, dándole acceso al paraguas nuclear americano. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? Por un lado, el TNP ha evitado ese mundo apocalíptico de 30 potencias nucleares, ha creado una norma global potentísima contra la proliferación, Sin duda. pero por otro, parece un edificio lleno de contradicciones, con una base hipócrita, con puertos traseras para construir la bomba y con un club de potencias que no cumple del todo su parte del trato. La conclusión es que el TNP es una herramienta imperfecta, pero indispensable, A pesar de todo. a pesar de todo. Es una pieza central de la seguridad mundial, pero es frágil. Su éxito no ha sido un accidente, ha sido el resultado de décadas de diplomacia constante para mantenerlo a flote. Pero su futuro no está garantizado. Para nada. Depende de que ese gran pacto, esa desigualdad fundacional, siga siendo aceptada por la mayoría. Y los desafíos de hoy, desde Irán y Corea del Norte hasta la modernización de los arsenales de las grandes potencias, nos recuerdan que este régimen no se puede dar por sentado. Es un logro que hay que defender cada día. Y para terminar, una idea que lo complica todo un poco más. Fruto de toda esa frustración con el lento desarme de la que hemos hablado, en 2017 nació un nuevo acuerdo, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entró en vigor en 2021. El TPNW Este va mucho más allá. Prohíbe las armas nucleares por completo, como se prohibieron las químicas o las biológicas. Y esto nos deja una pregunta final en el aire. ¿Es este nuevo tratado el siguiente paso lógico para cumplir la promesa original del TNP? ¿O es una iniciativa rival que amenaza con romper el delicado equilibrio que el TNP, con todos sus defectos, ha logrado mantener durante más de medio siglo? Ahí queda la pregunta.